Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el oasis donde desentrau más menos amos todos los secretos, chismes jugosos y curiosidades fascinantes del mundo de las series que nos roban el sueño más menos o. Hoy prepúrense porque tenemos un vídeo explosivo, uno que seguramente los dejará pegados a la pantalla hasta el final, lo prometo. Vamos a hablar de un drama que no solo se vivió superíndice 3 frente a las CU maras, con escenarios idílicos y diálogos cargados de pasiu superíndice 3N, sino también copyright N y quizu S.A.U.N. con mu S intensidad, detrurese de ellas en el terreno pantanoso de la fama, las expectativas y los rumores implacables. Vamos a sumergirnos en el torbellino medio tico que rodeu superíndice 3 a Senu con diéresis al CAP, un fenu superíndice 3 meno global que catapultó superíndice 3 a la fama a sus protagonistas, Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel convirtió copyright-dolos en la pareja del momento. Pero no solo hablaremos de la serie, sino también copyright N de los rumores, las presiones y sobre todo, de los rumores de un posible bebu copyright. Su asu como lo oyen. Este romance de ensueu más menos o que parecua sacado de un cuento de hadas moderno, tuvo sus momentos oscuros, sus giros inesperados y controversiales que sacudieron los cimientos del fandom. Antes de que empecemos con todo este drama digno de una telenovela de 9 de la noche, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, análisis profundos y cotilleos del mundo turco que tanto amamos. Dicho esto, prepúrense un cafecito turco bien cargado con espuma y todo, porque la historia que les vamos a contar hoy es para no perderse ni un detalle. No solo vamos a repasar los hechos, sino que también copyright N vamos a analizar las implicaciones, el impacto en sus carreras y el legado que dejaron, o no, como pareja. El foco central de nuestro análisis, como ya saben, es Senu con diéresis al CAP, una comedia romántica que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, desde Amu Copyright Rica Latina hasta los Balcanes. Q Copyright N no se enamoró superíndice 3 perdidamente de la cómica arrolladora, esa chispa innegable que saltaba de la pantalla, entre Eda y LDZ, interpretada por la bellísima y talentosa Ande Eru Parrafoel y Serkan Bolat, el arquitecto Borcaolic, fruo como un témpano, pero con un corazo superíndice 3 N escondido, al que dio vida el carisma tico Kerem Bürsin. La serie, en esencia, nos cuenta la historia de una joven florista con grandes sueños más menos os, Eda, una chica luchadora, independiente y con una pasión superíndice 3N por la vida que la hace irresistible, a quien se le ofrece una beca para estudiar en el extranjero, una oportunidad única para cambiar su destino. Pero las cosas se complican como en toda buena telenovela, cuando Serkan Bolat, un hombre de negocios implacable, perfeccionista y obsesionado con el control, decide retirarle la beca, truncando sus ilusiones. Para recuperarla, Eda se ve obligada a aceptar un contrato de compromiso falso con Serkan durante 2 meses. Lo que empieza como una farsa, un simple acuerdo comercial sin sentimientos involucrados, como ya sabemos, se convierte en algo mucho más profundo, complejo y real. La serie, producida por la aclamada MF Yapım, no solo fue un con diéresis copyright sito arrollador en Turquía, rompiendo récords de audiencia y generando un fervor fanático sin precedentes, sino que también copyright N se vendió superíndice 3 a mu S de 85 pauses, convirtiendo a Ande y Kerem en verdaderas superestrellas internacionales, íconos de estilo y referentes para millones de superíndice 3 venes alrededor del mundo. Su popularidad trascendió superíndice 3 las fronteras de la televisión superíndice 3N, inundando las redes sociales y convirtió copyright-dolos en los reyes del ship, el deseo colectivo de que su romance en la pantalla se convirtiera en realidad. Pero mu ese ayu de la historia que vimos en pantalla, con sus giros inesperados, sus momentos CU superíndice 3 micos y sus escenas románticas que nos sacuan suspirar, lo que realmente capturó superíndice 3 la atención superíndice 3N del público, lo que alimentó superíndice 3 los rumores y las especulaciones, fue el romance que floreció superíndice 3, o al menos eso parecua, entre Ande y Kerem detrurese de las CU maras. La cómica que transmitúan era tan palpable, tan intensa, que era imposible no creer que estaban enamorados en la vida real. Y asu fue. Después copyright S de muchos rumores alimentados por miradas cúmplices, sonrisas nerviosas y gestos cariu más menos osos durante las entrevistas y los eventos públicos, la pareja confirmó superíndice 3 su relación superíndice 3N, desatando una ola de alegría incontenible entre sus fanáticos, que celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal.
Los vimos viajando juntos a destinos paradisuacos, compartiendo momentos adorables y fotos románticas en redes sociales, y todo parecua un cuento de hadas hecho realidad, una prueba de que el amor verdadero existía, incluso en el competitivo y a veces despiadado mundo del espectáculo. Sin embargo, como en todo cuento, también copyright n hubo un dragu superíndice 3n que vencer, una sombra que se cerniu superíndice 3 sobre su felicidad. Y ese dragu superíndice 3n en este caso, fueron los rumores implacables, las presiones mediáticas constantes y las expectativas desmesuradas del público. Fue acu donde empezó superíndice 3 a surgir el bombazo eru párrafo el bursin, la noticia que lo cambiaron a todo. Empezaron a circular rumores sobre un posible embarazo de Hande eru párrafo el. La prensa turca, siempre hambrienta de exclusivas y sensacionalismo, se volvió superíndice 3 loca. Los fanúlticos enloquecieron a UNMUR S, inundando las redes sociales con mensajes de felicitación superíndice 3N, especulaciones sobre el nombre del bebu copyright y montajes de fotos de Hande con una incipiente barriga. La pareja se vio envuelta en un torbellino de especulaciones, acosada por los paparazzi y asediada por las preguntas de los periodistas en cada evento público. Algunos medios afirmaban con fuentes anu superíndice 3 nimas y supuestas filtraciones del entorno cercano de la pareja, que Hande estaba embarazada de varios meses y que la pareja estaba planeando una boda secreta, una ceremonia íntima y alejada de los focos para proteger su intimidad y la del futuro bebu copyright. Otros, por el contrario, aseguraban que Hande no quería tener un bebu copyright en ese momento, que estaba enfocada en su carrera, en consolidarse como una actriz de renombre internacional y que la presión superíndice 3N de querer para formar una familia, un deseo que el agua ha expresado públicamente en varias ocasiones, estaba causando tensiones en la relación superíndice 3N, generando conflictos y desgastando el vínculo que los unía. El asunto escalu superíndice 3, alimentado por la falta de confirmación superíndice 3N o negación superíndice 3N por parte de la pareja, que optu superíndice 3 por el silencio, una estrategia que lejos de calmar las aguas, cru superíndice 3 un ambiente de incertidumbre y especulación superíndice 3N constante, permitiendo que los rumores se propagaran como la pu superíndice 3 lbora. Este rumor del bebu copyright, sumado a otros factores, como la intensa agenda laboral de ambos, que los mantenía viajando constantemente y con poco tiempo para compartir juntos, la constante presión superíndice 3N mediática, que invado a su privacidad y los someto a un escrutinio constante y las diferencias personales, que inevitablemente surgieron con el tiempo, terminu superíndice 3 por pasar factura a la relación superíndice 3N. En 2022, para sorpresa y decepción superíndice 3N de muchos, Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia fue un balde de agua fría para sus seguidores, que no podían creer que el cuento de hadas había llegado a su fin, que el amor que había nacido en la pantalla y que había trascendido a la vida real se había desvanecido como un espejismo. La ruptura, como era de esperar, generó superíndice 3 a UNMU S especulaciones, alimentando la maquinaria de los rumores y dando pie a todo tipo de teorías. Algunos afirmaron que la relación superíndice 3N se había deteriorado debido a las diferentes prioridades de cada uno, Hande enfocada en su carrera actoral, buscando nuevos desafíos y proyectos ambiciosos, y Kerem buscando estabilidad y formar una familia. Otros insistieron en que el rumor del embarazo había sido el detonante final, la gota que derramó superíndice 3 el vaso, creando una brecha insalvable entre ellos. Y por supuesto, no faltaron los que apuntaron a terceras personas como causa de la separación superíndice 3N, insinuando posibles infidelidades y romances ocultos. Lo cierto es que hasta el día de hoy, las razones exactas de la ruptura siguen siendo un misterio, un secreto bien guardado por Hande y Kerem. Ni Hande ni Kerem han dado declaraciones explícitas al respecto, manteniendo un perfil bajo y evitando alimentar los rumores. Lo que sabemos es que ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas, cosechando con diéresis copyrights hitos profesionales y explorando nuevos horizontes personales, y que a pesar de la separación superíndice 3N parecen mantener una relación superíndice 3N cordial, respetuosa y madura, demostrando que es posible seguir adelante después copyright S de un romance mediático. Ahora, saliendo un poco del drama del bebu copyright y la relación superíndice 3N eru párrafo el bursin, quiero mencionar otra serie turca que también copyright N generó superíndice 3 mucho revuelo y controversia en su momento, Aik Memnu. Esta serie, que se emitió superíndice 3 originalmente entre 2008 y 2010, es un drama romántico basado en una novela clásica turca del mismo nombre. Aik Memnu cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella.
Biter se casa con Adnan para escapar de su madre, Firdevs, una mujer manipuladora y obsesionada con el dinero. Sin embargo, Biter no encuentra la felicidad en su matrimonio y se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan. La relación superíndice 3N entre Biter y Belul se convierte en un amor prohibido y apasionado, que pone en peligro la estabilidad de la familia Ziyagil. La serie, protagonizada por Beren Saat, Banu párrafo Tatltui y Selu párrafo Untem, fue uno con diéresis copyright sito rotundo en Turcua y en muchos otros pauses. Sin embargo, también copyright en generó superíndice 3 mucha controversia debido a su temu tica, considerada escandalosa y transgresora para la con diéresis copyright poca. Aik Memnu aborda temas como el adulterio, la ambición superíndice 3N, la hipocresía y la pasión superíndice 3N desenfrenada, que no son típicamente explorados en las telenovelas turcas. La serie fue criticada por algunos sectores de la sociedad turca, que la consideraban inmoral y perjudicial para los valores familiares. Sin embargo, también Copyright N fue elogiada por otros, que la vieron como una obra valiente y arriesgada que desafiaba las convenciones sociales. La interpretación superíndice 3N magistral de Beren Saat como Biter la catapultó superíndice 3 a la fama y la convirtió superíndice 3 en una de las actrices importantes de Turcua. La química entre Beren Saat y Banu párrafo Tatltui fue explosiva y contribuyó superíndice 3 a con diéresis copyright sito de la serie. El final de Aik Memnu fue uno de los vistos en la historia de la televisión superíndice 3N turca, generando un debate nacional sobre el amor, la moral y la sociedad. Esta serie es relevante para nuestro tema porque también Copyright N muestra CEU superíndice 3 las relaciones, tanto dentro como fuera de la pantalla, pueden generar un gran revuelo mediático y social. Aunque en este caso no hubo rumores de embarazo, la pasión superíndice 3N y el escándalo que rodeó superíndice 3 a Aik Memnu fueron comparables a los que vivimos con Senu con diéresis al Cap y el famoso bombazo Eru párrafo el Bursin. Volviendo a Hande y Kerem, la historia de su relación superíndice 3N y su separación superíndice 3N nos recuerda que a pesar del brillo y el glamour de la fama, los actores son personas de carne y hueso con sus propias emociones, problemas y desafíos. La presión superíndice 3N mediática, la intensidad del trabajo y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, y a veces incluso el amor fuerte puede sucumbir ante estas presiones. La lección superíndice 3N que podemos extraer de todo esto es que no debemos idealizar las relaciones de las celebridades. No debemos creer todo lo que leemos en los medios, ni dejarnos llevar por las especulaciones. En lugar de eso, debemos enfocarnos en disfrutar de su trabajo y respetar su privacidad. Debemos recordar que detrás de cada personaje hay una persona real, con sentimientos y emociones, que merece ser tratada con respeto y consideración superíndice 3N. En resumen, hoy hemos explorado el drama de de CEU, Maras de Senu con diéresis al Cap, y la relación superíndice 3N entre Anderu párrafo el y Kerem Bursin, incluyendo el famoso rumor del Bebu Copyright que revolucionó superíndice 3 a sus fanúlticos. También Copyright N hemos hablado de Aik Memnu y la controversia que generó superíndice 3 su temúltica. Hemos analizado las presiones de la fama, las expectativas del público y la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, curiosidades y reflexiones sobre el mundo de las telenovelas turcas. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos qué copyright opinan sobre estas historias, si creen que el rumor del Bebu Copyright fue real, si piensan que Hande y Kerem volveru en Alguenedua, o si prefieren Aik Memnu antes que cualquier drama moderno. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos exclusivos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos turcos para todos. Y recuerden, el drama nunca termina.